Buenas, hoy vamos a hablar del cortometraje Retrato de una narcisista, título que escogió también una persona del reparto, una vez pues se hizo el rodaje y tal, y básicamente este corto narra la historia de ficción inspirada pues en un trastorno tipo de personalidad real, que es el narcisista, en este caso un poco interpretado o personificado en un personaje femenino protagonista, pues que tiene ciertos rasgos de esta personalidad o trastorno, y un poco a través de las relaciones sociales con otros personajes secundarios, pues por ejemplo amistades, ya sea igual una chica, ya sea un chico, o luego lo que se va viendo a través de, por ejemplo, novios, noviazgos, pseudonovios o seminovios o tal, pues se va viendo un poco ciertas relaciones un poco de manipulación, de mentiras, lo que le cuenta una persona, lo que le cuenta otra, y al final pues también el corto plasma como a veces ese personaje principal se siente como solo o muy vacío, a través también pues de la manera de mostrar los planos, quizás planos más fríos, planos donde igual solo sale el personaje principal, y otro tipo de secuencias donde se ve que ese personaje, pues lo dicho, juega un poco con las personas de cara a tener pues un elenco o gente, digamos, de la que entre comillas se alimente por su tipo de personalidad o sus ciertos rasgos narcisistas, que hacen pues como, hablando así muy coloquialmente, pues como lo que haría igual entre comillas una sanguijuela o un vampiro, casi hablando coloquialmente y con todo el respeto un poco al tema de los trastornos, etcétera. Entonces es eso, un personaje principal femenino que es un poco pues con ese trastorno, que no es un trastorno fácil, ni fácil, un trastorno fácil con el que convivir la gente cercana, y pues que en el corto, poco a poco, aparte de que al inicio hemos puesto una especie de letrero cartel explicativo acerca de esta personalidad o trastorno, pues poco a poco en el corto te vas viendo o vas dándote cuenta del tipo de persona o personaje que es la protagonista y tal, que podría ser una protagonista entre comillas antagonista o algo así, una cosa. No, la protagonista al final es la que dirige la historia. Y Otra cosa es. pues digas, Fran. Sí, no, otra cosa es cómo se comporte, pero quiero decir, el que es una historia, el protagonista es el que vive la historia, el que tiene más se ve desde su punto de vista. Que el comportamiento de esta protagonista en este caso no sea ejemplar, no quiere decir que no sea la protagonista. Vale. O protagonista antagonista. O... No, antagonista siempre es la persona que va en contra de la protagonista. Vale. Bueno, es que estaba un poco en contra de todos, pero... este corto se grabó un poco como uno que hicimos. Este corto rodado en 2023 y trabajado en 2023, aunque su postproducción pues igual se va a inicios del 2024, fue grabado o gestionado de la misma manera que otro corto que grabamos en el año 2022, este de retrato de una narcisista, pues de finales de 2023 el rodaje, sí. Pero en cambio en 2022 rodamos un cortometraje muy distinto, de un género muy diferente. Por cierto, este igual es como un drama psicológico, sí, drama psicológico. Y en ciencia ficción. Bueno, el anterior. Claro, y comparado con el de 2022, lo que ha comentado Fran, aquello era ciencia ficción, comedia negra, sí. Una cosa muy desenfadada. Sí, muy curioso. Una cosa muy curiosa que todavía no la hemos publicado, pero bueno, en algunos festivales sí que ha podido estar, y un poco por esos cortos que hemos ido trabajando, pues por ejemplo en 2022 o 2021, incluso alguno de estos que no hemos grabado ahí, lo que nos pasó es que en Barcelona sí. Nos seleccionaban algunos cortos y teníamos la proyección del corto que nos habían seleccionado y nos iban a proyectar pues quizás a la tarde-noche o a la noche, hora de cenar igual o después, a la vez que pues muchos más cortos o proyectos. Y el día que íbamos ahí pues decidimos aprovecharlo, tanto en 2022 grabando un corto muy desenfadado, más desenfrenado y con comedia negra y ciencia ficción, y este 2023 decidimos grabar pues este cortometraje aprovechando buena parte del día sin llegar casi ni a un día entero,
y a la noche pues igual fuimos a este festival. Entonces no es un corto como cuando se hace un tipo de concurso festival de estos de cortos express, de hacer digamos en un día o 2 días o 3 un fast film, pero sí que casi fue trabajado muy... Tenía un trabajo previo porque habíamos hablado un poco con la gente que iba a participar, de dejar claro los roles que cada uno iba a interpretar y tal, pero fue hecho como un cortometraje relativamente rápido, sobre todo lo que es el rodaje. Y bueno, habiendo un poco introducido esto, lo dicho, matizo que es un corto de ficción, no de ciencia ficción, sino de ficción, y que se inspira o trata pues este tipo de trastorno personalidad, pues que a veces, lo dicho, repercute no de manera positiva con el resto de personas que hay cerca. Y aquí un poco dejo a Fran la parte más interpretativa. No, es un poco como no es una ficción, porque es una historia totalmente inventada, pero es una historia que se puede dar en la actualidad, quiero decir, al final. Sí. Son personas muy, muy reales y es tampoco bien lo que queríamos trabajar, ¿no? Porque ya ha hablado David de que hicimos otro corto otro año y la preparación fue muy parecida pero muy distinta, quiero decir. En el año anterior el corto de ciencia ficción se preparó, es decir, nosotros íbamos a rodar no, al festival por una selección de otro corto y solo podíamos nosotros dos de todo el equipo, entonces decidimos intentar rodar algo allí en Barcelona aprovechando la ocasión. Se escribió un guión porque él tenía una idea y se hizo casting online allí en Barcelona. Sí, o se pasó el anuncio y tal. Para hacerlo en Barcelona para conseguir el resto del elenco. Y se ensayó más o menos cada uno por su cuenta un poco el guión que había, con un texto, y se representó. Que también un poco a esto, Fran, complementame la info. El guión como tal, en esta ocasión también había bastante de improvisación, porque yo daba un eso poco... es lo que quería comentar ahora. Vale, dale, Fran. Dale. Sí, entonces, este primer proyecto del que no vamos a hablar ahora, pero sí que teníamos el guión escrito, guionista, el principal, escribió el guión y se pasó al resto de actores y se llegó con el guión aprendido allí y... Sí que es verdad que se tuvo que ensayar un poco porque no se pudo ensayar en vivo, pero ya la idea estaba como más cogida, sí, más estructurada, más trabajada, ¿no? Muy... Antes lo que es la parte actoral, sí. Aunque el equipo técnico tenías menos que esta ocasión. Es verdad, el equipo técnico en este corto de retrato de una narcisista, teníamos por ejemplo a una chica llamada Chari que vino a hacer de sonidista con un equipo. Traíamos el equipo, digamos, técnico de focos, de iluminación, de cámara, de sonido, lo llevábamos nosotros desde Valencia, pero allí, pues lo dicho, como comentaba Frank, con la gente que nos reunimos, pues digamos que hicimos esa especie de corto colaborativo, y en sonido había una chica que hizo una buena labor también grabando el sonido directo, voces, conversaciones, etc. Sí, entonces en cambio la parte técnica sí que tenía ya David, al lanzar el casting también lanzó para la parte técnica y esa vez estaba más cogido, pero sí que la parte actoral esta vez fue a lo mejor porque lo decidimos un poco tarde, ¿no? Sí, es posible. Y él tenía una idea pero no estaba trabajado lo que es el texto, entonces le dije yo como actor que si no le da tiempo a escribir las escenas, que desarrollara las ideas de las escenas y los sucesos que acontecían en ellas. Y desde la parte actoral trabajaríamos lo que es el texto de las propias escenas en improvisación. Entonces fue bastante distinto de trabajar, ¿no? Porque hicimos como 2 o 3 ensayos de cada escena. Sí. Cuando teníamos una línea más o menos por la que seguir, tirábamos lo que era la escena, que están todas en plano secuencia, ¿no? Más o menos, no tienen cortes porque una cosa que le dije como actor es: si vamos a hacer el texto en improvisación, en cuanto tengas un corte y la hagas la siguiente, seguramente sea parecido. Pero te van a bailar demasiadas palabras, a lo mejor te interesa más tirar más bien todo en plano secuencia, ¿no? Y es más como actor, yo creo que es más complejo, no porque el plano secuencia no te permite cortes, y por otra parte también al ser como el texto improvisado, tenía una doble variante de que
tienes que estar muy bien con el personaje, tienes que llevarlo muy bien, que eso sí que trabajo muy bien, para poderle dar tú continuidad con lo que piensa el personaje, que la improvisación sea creíble, pero por otro lado, al no tener un texto rígido, sí que te daba más margen de error, Claro. porque no te puedes confundir una palabra porque las palabras no están. Creo que quedan ciertas cosas natural, pero por otra parte lo que dice Fran tiene dificultad y puede llegar a dar pie a alguna errata por ahí que podéis ver en el corto, o igual no sé si pisar o quedarse trabado en alguna frase, pero bueno. Es como en un plano de secuencia siempre añade presión y la improvisación tiene una parte de que te añade la presión de que tienes más carga tú de trabajo, de gestionarlo todo, pero por otra parte te libera un poco de la presión del plano secuencia de no puedo cometer un error porque tampoco hay un preestablecido, simplemente los ensayos, pero por ejemplo en la parte de texto no había nada preestablecido, entonces te relajaba un poco, entonces es una forma curiosa de rodar, a mí me gustó. Un poco a la aventura, ¿no? O sea, un poco a la aventura. Es porque te lanzas cuando dicen acción, en un plano va toda la secuencia, entonces ahí digamos que a la aventura entre comillas te la juegas a que salga bien, pero creo que también relativamente o hablando así rápido tuvimos suerte de que el equipo que conformó, pues o sea todo el equipo, hablando de todo el equipo, tanto reparto, equipo mínimo técnico que fuimos, que creo que más o menos nos coordinamos para que quedara un corto que para estar grabado menos de un día, pues es muy funcional, o sea, se notan los personajes. O sea, quiero decir, tienen un trasfondo que no son personajes huecos, están ahí por algo y cada uno un poco es de una manera o interpreta un rol. Novios, pseudonovios, amistades con las que en teoría cuenta la protagonista o con las que ella cuenta o tal. O sea, eso un poco. ¿Tú comentas algo más? Sí, no, creo que aquí lo que sí que, al no haber un texto escrito, pero sí que el guión tenía todos los sucesos de las escenas y los conflictos que pasaban en cada una de ellas. Entonces yo creo que aquí actualmente lo más importante fue trabajar qué personaje era cada uno y qué relación tenían sobre todo con la protagonista. Y la protagonista pues qué relación tenía y cómo se comportaba con cada persona. Y que quedara eso claro y eso al final guía las escenas sobre lo que estaba establecido. Que eso, justamente, eso que está comentando Fran, de establecer un poco cómo era cada personaje o los roles, se comentó ya, digamos, de manera, o sea, a distancia entre Valencia y Barcelona, antes de que nosotros acudiéramos allí para, lo dicho, establecer unos roles y decir, pues el personaje principal es este, tiene estas características al menos, el otro tiene tal o está el personaje, y ya una vez llega ahí, si quieres Fran comentar brevemente, sí, no, pues se hizo un calentamiento. Al final yo creo que para mí es uno de los, si no el principal, el trabajo principal, ¿no? Saber quién eres y qué relación tienes con los demás para actuar, quién es tu personaje y qué relación tiene, ¿no? Sí. Entonces, igual que texto no teníamos, solo teníamos situaciones, creo que era incluso más importante que otras veces, aunque siempre yo creo que es lo más importante este trabajo. Entonces, como sí que lo habíamos trabajado ya previamente un poco, ¿no? Estaba súper escrito en el guión, están los desarrollos de los personajes y tal, aparte. Y también lo trabajamos un poco online, sí que al llegar allí, pues hicimos como... había que preparar toda la cena y todo, pues hicimos un poco calentamientos típicos de estirar y cosas para preparar la cena, y al mismo tiempo sí que trabajamos mucho en vivo todo lo que es yo contigo soy tal, tú eres tal, cómo nos llevamos tal, por qué vamos a hablar de esto, por qué no sé cuántos, no es más, y poco a poco ya antes de trabajar la escena ya estábamos trabajando la escena. Y luego sí que los 2-3 ensayos previos, y ahora con la escena saco, pues en esta escena mi personaje le dice algo sobre esto, le contesta sobre esto, de tal forma que tal, y fuimos un poco hilándolo. Es un poco sin tener el guión en mano y tampoco que tenía lo que es las palabras del diálogo escrito, es un poco, queda como raro de explicar, pero más o menos sí que funcionó así. Sí, o sea, tuvimos suerte aventura, pero creo que queda más o menos sólido, al menos los diálogos e interacciones, que creo que ha quedado sólido. No obstante, lo dicho, mencionamos que es un corto un poco aventurero, con improvisación, que es una manera de trabajar, que igual Fran lo sabe, y que no siempre se trabaja así, porque a veces se tienen los diálogos y todo mucho más concretado, cerrado, digamos.
No, sobre todo en audiovisual, en cine se deja muy poco espacio a la improvisación. Sí que en teatro hay tipos de teatro que es básicamente improvisar, pero en cine se deja muy poco. Entonces, trabajar, aunque es una improvisación muy guiada y muy concreta de lo que tienen que hablar los personajes, trabajar un audiovisual en plano secuencia mezclado con improvisación, la verdad es que es bastante distinto, bastante... Un poco experimental, Fran. Sí, no, experimental no creo que sea la palabra, pero sí fuera de lo común. Vale. Anotarlo, Peña. Y un poco por lo que decía también Fran, de en cada plano igual era una secuencia entera, es lo llamado plano secuencia, que habían igual tanto planos fijos, que igual tienen un ligero zoom in o zoom out si es hacia atrás, o planos móviles que también los trabajamos pues con Steadicam y tal, haciendo un seguimiento de una conversación, por ejemplo, de dos personajes que igual paseaban y iban conversando. Y luego pues a nivel de sonido, lo dicho, sonido directo, llevaba micrófono, pértiga, grabadora de audio y un poco ese equipo de sonido que lo trajimos nosotros desde Valencia, lo manejaba una chica llamada Chari, que más o menos pues captó los diálogos bastante bien, aunque también había sonido ambiente, pero bueno, dentro de lo posible quedó más o menos bien, creo que se entienden los diálogos. Y se trabajó bastante, aunque llevamos focos por ejemplo, para las secuencias en interior, que hay alguna que creo que es la minoría, una habitación con luces así más rosadas y tal, y lo que era secuencias en exterior pues trabajado también con bastante luz natural, o sea, la que nos daba el sol o aquel mismo día. Y un poco pues lo comentado, para complementar, porque creo que es un poco complemento, no es lo principal en el corto, aunque sí que por ejemplo las escenas que sale la protagonista sola, que un poco se quiere evocar esa parte como siniestra o de que se siente sola o algo oscuro pasa, algo oscuro digamos entre comillas tiene algo ella, se complementa pues con ciertas músicas que añadimos, que eran músicas libres de copyright o con cierta disponibilidad de uso, y un poco pues se aplicaron para matizar ciertos sentimientos o emociones que queríamos evocar, sobre todo pues por el personaje principal, sus relaciones, etcétera, etcétera. Y eso, lo rodamos hace unos años y este 2026 lo tenéis a la vista, y si queréis verlo pues está en YouTube, y si queréis enviar también preguntas o comentarios, aportaciones, críticas constructivas a la gente del equipo, pues también podéis a través de las redes, en YouTube, o si los conocéis pues también les habláis. Y un poco por mi parte eso, cualquier duda o eso pues también lo dicho, a comentarios. Y poco más que añadir. Un saludo, Peña. Hasta la próxima. Adeu.